Ahora, hermanos, va a tocar la exposición de mi hermano Selin, el cual va a tomar la parte profética de este conteo de los días de Omer. Bien, hermano Selin, le paso, como dice, la batuta. Amén, hermano. Bien, hermanos, esta parte nuestro hermano José explicó parte ritual, ceremonial, como decir, tiempo antiguo, tiempo, como dice, carnal, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a, dice acá, hasta aquí hemos visto el ritual ceremonial de la ofrenda de las primicias, de los primeros granos, tanto inicialmente por la ofrenda de los gavillas de cebada al día siguiente de la fiesta de las Pascuas, que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces esto representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque estas fiestas antiguamente nuestros padres antepasados hicieron, pero tenían un trasfondo, una profecía que tenía que cumplirse en estos últimos tiempos, y eso estaba representando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá en Juan nos va a decir 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces, con eso nos explica, es decir, esta representación era para levantar al Hijo del Hombre como primicia de los nuevos frutos. En Juan 12:32 dice: si fuere levantado de la tierra, a todos los traeré a mí mismo. En 12:33 Juan. Y esto decía, dando a entender de que muerte había de morir. Después nos dice en 12:34: respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces decir, si bien en el tiempo antiguo, entre el conteo de los días de Omer, la ofrenda de las primicias de los primeros granos era de cebada, que simboliza el pueblo antiguo, no según la carne. Y al cumplir los 7 semanas empezaba la fiesta de los panes Pentecostés, que era pues antesala para recibir la ley de Dios por medio de Moisés. Estos 7 semanas y en el día 50 no era, sino en su cumplimiento profético para estos días, la ofrenda de los granos de trigo, parábola que dio a entender nuestro Señor Jesucristo para este tiempo, que se levantará el Hijo del Hombre para como primicia de los nuevos frutos. Esto nos habla la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que representaba la primicia de los nuevos frutos, porque cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ya más o menos sería como la fiesta de las Pascuas, ¿no? Entonces, el nacimiento de él, que es el año 1918, Daniel 9:25 nos habla de los 7 semanas y años. Entonces a eso se refiere ese es un trasfondo profético que está hablando para este tiempo,
Entonces, el nacimiento de nuestro Maestro, del Hijo del Hombre, es del año 1918. De ahí contamos semanas de años hasta donde va a entregar los 10 mandamientos, que saldrá a la luz al mundo, contando desde 1918 y el conteo de los 49 semanas de años. Entonces llega hasta 1967. Ya, 1967 de ahí nace los nuevos frutos. El año 1968 el Maestro presenta la ley al mundo, ¿no? Presenta al presidente de la República, a Velasco Alvarado, y de ahí sale los nuevos frutos, que es el trigo. Ya, de eso se trata esta profecía. Está hablando de eso. Entonces acá dice nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 15:23, más cada uno en su orden, Cristo las primicias de luego los que son de Cristo en su venida. Cristo la primicia, ¿quién es? ¿Ves? Cristo, ¿sabe qué significa, no? Ungido. Entonces, hablando de este tiempo, desde como primicia de los nuevos frutos, como estábamos hablando del tiempo antiguo, que es que el pueblo antiguo carnalmente, como la cebada, significa, esa es la primicia de los. Entonces acá presenta el primicia de los nuevos frutos, el nacimiento de representación de los 10 mandamientos, el año 1968. Desde ahí nace la primicia de los nuevos frutos. Ya, entonces, este contexto nosotros no valoramos. Este pueblo, que es pueblo actual de los israelitas en este tiempo, que no valoran este profecía, es que no saben, como el Maestro dice, no saben, no estudian. Por eso no saben, no sabemos. Entonces acá nosotros que estamos estudiando un poco, porque también nos falta muchísimo, entonces estamos entendiendo de esta forma, para valorar, para encaminar en esa enseñanza y para desatar las profecías, lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y por ende el Hijo del Hombre. Un audio de Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, para hacerles entender, les voy a leerles en 15:21 Corintios. Dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿a quién se refiere primicias? Ahora queremos saber. Entonces, primicias. Jeremías 2:3 dice: santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Primicias de Dios es Israel. Por eso dice acá: primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Bien, hermano, hemos escuchado la voz del indicado nuestro Maestro, que nos explica, dice, primicia de los nuevos frutos, Jesucristo, ¿no? 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron,
es hecho. Primicia, ¿a quién se refiere primicia? Queremos saber entonces primicia. En Jeremías 2:3 nos dice: santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Bien, ahí, hermanos, ahí está lo que está contestando, ¿no? Israel es primicia de los nuevos frutos, lo que estábamos explicando. Entonces el pueblo dice amén, ¿no? Primicia de Dios es Israel. Por eso dice acá: primicia de los que durmieron es hecho. Entonces santidad era Israel a Jehová, primicia de los nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. De acuerdo a Pablo de los Corintios, nos explica que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, y se refiere que aquella primicia es Israel, hijo del hombre. Entonces estábamos hablando que el Hijo del Hombre nace en 1918 y da a conocer los mandamientos. Desde ahí nacen los primeros nuevos frutos, Israel, ¿no? De ahí todo el resto que se multiplicó, o sea, para dar muchos frutos. El pueblo reconstruido, todos los israelitas ya se consideran tribus, los primeros nuevos frutos. Todos los que creen en el mandamiento, todos los que caminan por él, ellos representan ya los nuevos frutos. Este cumplimiento se da en la segunda venida de Cristo en la tierra de los gentiles. Como en el tiempo antiguo los primeras primicias santas fueron los que creyeron en su primera venida. Romanos 11:14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Romanos 11:16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas lo son. Estas primicias de los nuevos frutos se tenían que dar en los últimos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora vamos a mostrarle quién tenía que resucitar de los muertos en el postrer tiempo. Mateo capítulo 17, verso 9, dice: y como descendieron del monte, nos mandó. El paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de las Olivas. Por eso dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús el mismo, diciendo: no digas a nadie la visión. Quiere decir que en visión le mostró a sus apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo. Entonces, no digas a nadie la visión, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Cómo la Escritura declara? Clarito. Entonces, y ahora Él es primicia de los nuevos frutos de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir que estamos siguiendo un Pedro. Por ejemplo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces ahora, como ha resucitado de los muertos,
Entonces ahora toda la gente, por ejemplo los israelitas, están regenerados según su grande misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Y ahora están regenerados por la resurrección de Jesucristo. Si no resucitaría de los muertos, entonces no estaríamos regenerados. No estaríamos regenerados con la esperanza viva. Bien, hermanos, hemos escuchado la voz del maestro acá, de la visión de los apóstoles que vieron en Monte de los Olivos la transfiguración, ¿no? Entonces lo que tenía que suceder en los últimos tiempos, ¿no? Y dijo: no digáis a nadie, ¿no? ¿Quién tenía que resucitar de los muertos en el postrer tiempo? En Marcos 17:9. Y como descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de las Olivas. Por eso dice: y como descendían del monte, Jesús les mandó él mismo diciendo: no digáis a nadie la visión. ¿Qué quiere decir? Que en visión lo mismo a los discípulos lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo. Entonces no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, como la Escritura declara, claro, ¿no? Entonces, si ahora Él es primicia de los frutos de Dios, ahora, eso es lo que quiere decir, y estamos siguiendo el primero de Pedro, por ejemplo. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en la esperanza viva. Regenerado en la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ahora, ¿cómo ha resucitado de los muertos? Entonces, ahora ya toda la gente, por ejemplo, los israelitas, están regenerados según su grande misericordia. Y ahora están regenerados con la resurrección de Jesucristo. Y si no resucitara de los muertos, entonces no estaríamos regenerados. No estaríamos regenerados en la esperanza viva. Bien, acá nos está hablando de la regeneración como esperanza viva. Ya somos limpiados como frutos nuevos, ¿no? Entonces ya todos los israelitas están regenerados, están limpiados, sus pecados ya, como dice, se lo han perdonado porque creyeron en los 10 mandamientos, en los nuevos, en la primicia de los nuevos frutos, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces ahí creyeron, entonces ya son perdonados. Bien, ahora es necesario saber que las 7 semanas es 49 días, un día que es la cuenta total de los días de Omer. En la fiesta de Pentecostés, cuando el pueblo de Israel recibe la ley de Dios en el tiempo de los apóstoles, reciben el Espíritu Santo.
se explica su cumplimiento de los 7 semanas de años en el que el pueblo israelita recibe la ley de Dios para pregonar libertad a toda la tierra, y los que creyesen sean como primicia de los nuevos frutos. Bien, acá en tiempo antiguo Moisés también dio mandamiento en fiesta fiesta de junio, ¿no? Al pueblo dio en los 50 días. En tiempo de Jesús, los discípulos recibieron en tiempo de la fiesta también de los ácimos, en fiesta de las semanas, ha recibido también el Espíritu Santo, ¿no? Y en este tiempo también el Hijo del Hombre, como premisa de los nuevos frutos, el año 50 también da al mundo entero como primicia de los nuevos frutos los mandamientos. Eso quiere decir. Ahora hay un nuevo audio donde ha salido la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. En Daniel 9:25 dice. Daniel 9:25. Esta pues entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Esto habla así. Sepa pues que entienda, dice, que desde la salida de la palabra tiene que salir la palabra, digamos, al mundo. Eso se cumplió en tiempo de Velasco. Isaías dice, en el tiempo de presidente Bertinao Velasco. Y por el mandamiento lo llevé a otro Brasil llamado no sé qué. Bien, hermanos, entonces acá el maestro nos está explicando de Daniel 9:25, lo que estábamos hablando, de los 7 semanas. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto habla así. Sepa pues y entienda, dice, que desde la salida de la palabra tiene que salir la palabra, digamos, al mundo. Eso se cumplió en tiempo de Velasco. Quiere decir que en Isaías 2, en el tiempo de presidente de finado Velasco, Isaías 61, 3 y 4, dice y habla que los 10 mandamientos le llevé aún con una Biblia de regalo, dice el maestro, ¿no? En ese tiempo, en ese año que salió los 10 mandamientos, entonces hasta el Mesías, hasta ahí, que van a entender. Bueno, no, es que el maestro siempre llamaba la atención al pueblo que cuando explicaba él no entendían. Entonces esto, lo que estábamos hablando antes, decía, desde el año 1919 hasta el año 1967 es 49 años de semanas, ¿no? Lo que dice acá. Entonces el año 1968 es lo que está hablando el maestro. Ese año salió los 10 mandamientos, el cumplimiento de esa profecía de tiempo de Omar.
Ya, entonces, desde ese día salió la palabra de los 10 mandamientos al mundo para la libertad de todos los hombres de la tierra, a los que creen, ¿no? Para que sean nuevos frutos como trigo. A eso se refiere. Entonces, hermanos, estamos entendiendo este tema. Es una profecía que siempre está presentándose con los tiempos antiguos. Por ejemplo, el nacimiento del Mesías también está dentro de una profecía de la construcción del templo de Salomón. Está encerrado, también está el nacimiento del Hijo del Hombre, está encerrado en las 4 estaciones del año. Todo eso son profecías. Todo habla para que darnos cuenta nosotros que no es poca cosa lo que nos sucede a nosotros. Si nosotros entenderíamos como tal, pues este pueblo sería, como dice, ¿no? Pueblo escogido, pueblo santo, lo que dice. Por eso, justamente entendiendo esto como debe ser, todos los hermanos deberían de juntarnos entre todos nosotros y caminar como el Señor manda, y estamos con Dios, estamos con Él. Y estas profecías nos dicen bien claro las cosas, el cumplimiento de todas estas profecías. Entonces, lo poquito que estamos entendiendo nosotros, tratamos de enseñar para que también todos nuestros hermanos se den cuenta cómo estamos acá en un pueblo santo, pero no valoramos como tal la bondad de Dios. El Señor decía igual, no valoran la bondad de Dios para con nosotros, y por eso no estamos caminando conforme. Están hablando otros, tergiversando las enseñanzas del ungido y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, estamos tal como estamos, pero ojalá pues no tiempo tan lejano sea pues el pueblo apercibido para Dios, como hizo el maestro, como quería hacer el maestro. Bien, hermanos, hasta acá hemos participado con este tema que es muy pequeño, pero tiene un trasfondo muy importante para el pueblo de Dios. Bien, hasta acá mi participación, amados hermanos. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros. Muy bien, hermano, gracias por aclararnos todas estas dudas, estos temas acerca de la profecía, porque el conteo de los días de Omer, los 49 días más 1 al día siguiente, es 50 días que se presentan estas primicias de los primeros frutos, en abril de la cebada y en junio del trigo, el cual encierra, como dijo nuestro hermano a través de los audios del maestro, primeramente el nacimiento del Hijo del Hombre, que es el primer resucitado de los muertos, es el primogénito que resucitó, que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, trajo de allá del oriente, y que una vez el Espíritu Santo arrebató al Maestro en espíritu y les mostró dónde estaba enterrado. Esta primicia, que a través de Daniel, de las 7 semanas de años, también tiene que ver con el nacimiento del Hijo del Hombre. Estos días de Omer, que son las 7 semanas, es decir, 49 días más 1, también tiene que ver con la entrega de la ley de Dios al pueblo carnal de Israel en la época de Moisés. También tiene que ver la llegada del Espíritu Santo a los santos apóstoles. Y también tiene que ver, hermanos,
la entrega de la ley de Dios de parte del Hijo del Hombre al mundo a la edad de los 50 años. Tiene que ver este número de 7 por 7, 49 más 1, 50, porque en el año, el maestro, como dice nuestro hermano, nació en el año 1918. A los 49 años, en 1967, se cumplían los 49 días, en este caso de años, y al siguiente año, cuando cumplía sus 50 años, año del jubileo, él entregaba al presidente, al expresidente ya afinado, Juan Velasco Alvarado, le entregaba la ley de Dios y una Biblia. Ahí recién salía la ley de Dios ya para los gentiles, y a partir de ahí empezaban las primicias de los primeros frutos, como les dije. En la primicia de los frutos de la cebada representa lo humano animal, como somos nosotros. Nosotros empezamos de lo humano animal, pero a través de la creencia de la sana doctrina, los 10 mandamientos, y de quien lo trajo, a través de Efesios 1:13, nosotros ya somos sellados con el Espíritu Santo, y ahí empieza la primicia de los primeros frutos, pero ya de la parte espiritual. Como dice nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros volvamos a nacer, pero no de carne, porque la carne es, sino de espíritu. Y eso es lo que hace el maestro. A los 50 años muestra la ley al mundo, y a partir de ahí el que cree en la ley, por eso es necesario predicar, hermano, es necesario predicar, hermana. A partir de ahí, todo hombre, mujer, varón o varona, que escuche la ley de Dios y crea, es sellado automáticamente con el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas, hermano, acerca de este tema de los días de Omer, tiene que ver mucho con la primicia. No solo estamos hablando de los granos de cebada y de trigo, sino estamos hablando primeramente de los que son de la descendencia carnal de Abraham, de allá del oriente, y de los gentiles que son de la descendencia espiritual. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano, y esperamos, hermanos, la próxima oportunidad estar con ustedes, Dios mediante. Esperemos que este tema sea de edificación espiritual para cada uno de ustedes, y también de mis hermanos de las diferentes facciones, porque hay algunos que no respetan el conteo de Omer. Hay algunos que lo hacen a las 8 semanas, algunos a las 7, o sea, no se ponen de acuerdo. Ojalá que a través de este estudio puedan corregir todas estas cosas. Bien, hermanos, hasta aquí nuestra participación. Dios mediante, será hasta la próxima oportunidad, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas.